¿Qué opinión tú tendrías en torno a manuales diagnósticos como el DSM? Sin mencionar el CIE-10, que también tiene sus propios, como el DSM, porque al fin de cuentas tú estás dentro de las neurociencias, pero con una inclinación clínica, por lo que entiendo, por lo cual ahí muy seguramente harán uso del DSM. ¿Qué posición tienes tú en torno a ese manual? Yo Sin estoy, comprometerte, o claro sea, está. no, yo estoy súper en contra de la forma en la que se hace diagnósticos actualmente en psiquiatría. Digo en psiquiatría porque ese es un manual diagnóstico de psiquiatría, ni siquiera es de psicólogos. Que los psicólogos lo hayamos adoptado es otra cosa. Y yo creo que es un sistema de categorización o de clasificación que no funciona ni para la medicina ni para la psicología. Entonces, ni siquiera desde una perspectiva médica funciona. ¿Por qué? A ver, me voy a poner, estaba viendo, no tengo una gorrita por aquí, pero imagínense que me pongo, voy a jugarle un poquito al abogado del diablo. Imagínense que me pongo mi gorra de biomédico y que entonces yo creo que los problemas psicológicos son, eso que llamamos problemas psicológicos, son resultado de una disfunción fisiológica exclusivamente, ¿no? En medicina, ¿qué es el método clínico? Pues el método clínico consiste en la identificación de signos y síntomas tratando de llegar a cuál es su causa y a una entidad nosológica, ¿sale? Ahora, en psiquiatría, decir depresión, decir ansiedad, es algo como decir faringitis. Recuérdense que estoy con gorrito biomédico. A ver, si yo a un médico le digo, doctor, tengo faringitis, con eso no vas a ver el tratamiento, porque eso que llaman faringitis es un diagnóstico sintomático que puede ser provocado por 1000 cosas distintas. Puede ser una infección viral, y dentro de estas infecciones virales hay un chorro de virus distintos. Puede ser una infección bacteriana, puede ser una infección incluso micótica, es decir, un hongo. Y eso da lugar a que a mí me duela la garganta. Entonces, desde una perspectiva biomédica, esos diagnósticos no tienen sentido, porque podría haber miles de configuraciones distintas que dan lugar a ese aspecto conductual. Y así lo vemos. En psiquiatría, esos diagnósticos no dicen nada del tratamiento, ¿no? Tan es así que ya no solo hablando de psicofármacos, sino de muchas otras formas de neuromodulación, las tasas de remisión son bajas. Ahora, entonces ya vimos que es un sistema de clasificación que no tiene sentido desde una perspectiva médica. Me quito mi gorrito y ya las críticas desde lo psicológico se las saben. Por lo tanto, para mí no tiene ningún sentido. Yo no lo uso. Yo activamente lo critico, así que esa es mi perspectiva. ¿Se puede hablar de biomarcadores de fenómenos psicológicos? Existen biomarcadores de un cuadro de conductas que típicamente aparecen juntas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que lleva manifestaciones conductuales, esa sí está perfecta. Siempre que decimos enfermedad de Alzheimer, hablamos de lo mismo, hablamos de una sola causa, que en este caso es una neurodegeneración por acumulación de proteína beta-amiloide y proteína tau que van, ¿no?, ahí matando tejido neuronal. En ese caso, un biomarcador, por ejemplo, uno de los biomarcadores más confiables que hay en la actualidad es un marcador sanguíneo, que es la medición de tau fosforilada 217, se llama, ¿no? Okay, ese es un biomarcador que me indica que algunas manifestaciones conductuales pueden deberse a enfermedad de Alzheimer. Cuando ya hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, de temas que no tienen una única etiología, pues ya el uso de biomarcadores se vuelve un poco más complejo. Lo que sí, a lo que yo le veo sentido es que nos pueden ayudar a identificar subgrupos con características fisiológicas distintas
y que podríamos agrupar, y que estas características biológicas de alguna manera pudieran actuar como disposicionales sobre ¿Pudieras el darnos un fenómeno ejemplo conductual. sobre eso por lo que entiendo, pudiera, o tú entiendes que pudiera identificarse una disposicional a nivel fisiológico? Sí, totalmente. Y tenemos muchos ejemplos. A ver, por ejemplo, usando electroencefalografía tenemos una medida que es la asimetría de alfa frontal, que nos habla de una desactivación en un sentido contrario, digamos, de los hemisferios cerebrales. Tenemos, ¿qué dije ahorita? Electroencefalográfico. Podríamos tener marcadores inflamatorios de neuroinflamación, como la proteína C reactiva, como la interleucina 6, como el factor de necrosis tumoral. Y estos nos permitirían identificar ciertas disposicionales. Tenemos marcadores mucho más sencillos quizás, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos hablan de la reactividad y del balance fisiológico del organismo. Entonces, ¿qué hace esto? Por ejemplo, en un tema de ansiedad, más reactividad fisiológica, pues de alguna manera va a tener un impacto sobre respuestas condicionadas o respuestas incondicionadas, quiero decir, respondientes en general, aunque obviamente no es directamente la ansiedad de lo que estamos hablando.